Hola amigos, esto es Ahí te encargo. Después de un tiempo sin subir contenido, estamos de regreso y esta vez regreso con una bomba del aeropuerto, de la empresa CIA. Así que no te vayas, esto viene fuerte, quédate en Ahí te encargo. Bueno amigos, aquí estamos en esta historia que nos llegó totalmente anónima al WhatsApp. Es sobre una empresa del aeropuerto, se llama CIA. En esta información que nos enviaron van a ver qué tipo de empresa es y el trato que le dan a los empleados. Ojo, ten mucho cuidado al entrar a esta empresa porque tal vez te puede suceder a ti. Comencemos con esta historia que recibimos. Se las voy a leer textualmente como dice para que sepan la información completa. Inicia así. Buen día, Octavio. Por este medio te mandaré la pésima experiencia trabajando en esta empresa llamada CIA. Es una empresa privada que trabaja dentro del aeropuerto. Voy a tratar de escribir en resumen ya que sucedieron muchas cosas desde que entré a este trabajo. Pero te voy a contar lo más fuerte. Trabajé con una persona que le pondré señora T, que es con la que tuve problemas en ese trabajo. Desde que entré, esta persona junto con otras ex compañeras siempre tuvieron actitudes muy pasivo-agresivo hacia conmigo, pero traté de llevar la fiesta en paz porque pensé que eran ideas mías, además que mi ex jefa siempre mantuvo la paz. En ese lugar, pero iré al punto del declive. En el mes de octubre nos hacían asesoría y checaban toda la documentación y fue un mes estresante para todos. Además que la señora T había tenido muchas broncas con el jefe estatal. En esta ocasión, esta persona me insultó llamándome pendejo, solo porque no entendí en algo que supuestamente habíamos hablado con la contratación de una persona en el área auxiliar del aeropuerto. Después de esta vez que pasó, de que me dijo, esta señora T, mi ex jefa habló con ella, pero obviamente mi relación hacia ella cambió, que fue la única ocasión que contaré más adelante detalles. Solo le hablaba por profesionalismo y que era obligatorio convivir con ella en este trabajo. Amigos, quiero que sepan que todos los trabajos, cuando tu jefe o alguna persona cruce esa línea y te dice una grosería, la verdad, eso se quiebra. La paz y el ambiente laboral se destruye totalmente. Es muy importante que sepas que si tú en tu trabajo sufres de alguna mala palabra o un maltrato, la verdad busques ayuda, no te quedes ahí, porque las cosas van a seguir de mal en peor. Y dice, después de que hubo broncas fuertes, el jefe estatal maltrató a mi ex jefa, que porque faltaban muchos papeles, todo la culpa recayó en ella. Le empezó a gritar para hacerla sentir mal y es cuando mi ex jefa renuncia. En esos días también había renunciado una chica que tenía depresión y déficit de atención, que gracias al jefe estatal regresó, pero igual renunció a los 2 meses de haber vuelto. Igual por los mismos tratos de esta señora que te comento, la señora T. Mi ex jefa se va, obviamente renuncia, y se queda el puesto vacío por 2 semanas. Antes mi ex jefa había avisado que ya se había puesto en contacto con recursos humanos para decir que saldría y empezar a capacitar a una nueva chica. Entonces cambian a una chava que era administradora, entre paréntesis, pero no tenía estudios ni ese entonces del área, no sé si actualmente los tenga, cierro paréntesis, en el área del aeropuerto, ya que había trabajado como revisor inspector. Esta persona no tenía nada de experiencia en conocimiento de recursos humanos, la cambian a la oficina, pero se supone que era para apoyarnos. Lamentablemente, amigos, así pasan muchos trabajos. A veces ponen personas que no están capacitadas para el puesto, pero nada más por tener conocidos o como le llamamos palancas, simplemente llegan a este puesto. Ojo, cabe mencionar que a veces hay personas que así ingresan, poco a poco se van puliendo y toman cursos y llegan al conocimiento adecuado para ese puesto, pero lamentablemente el trato lo siguen dando mal. Ella no quería ser jefa, entonces me quedo yo por casi 3 semanas apoyando en ese puesto. No voy a negar que sí descuidé mis funciones del área de reclutamiento, pero pues, ¿qué hacía? Si ninguna se quiso quedar de jefe de RH. Los problemas fuertes empezaron a surgir porque al no ver una figura de autoridad, en este caso como jefa de RH, que pusiera orden, dirección, la señora T y las chicas
hacían lo que se les pegaba la gana. Aparte, la señora T aprovechó para sacar su verdadera personalidad, una persona impulsiva y agresiva, que tenía muy baja tolerancia a la frustración y al enojo, además de que todo se molestaba y todo alteraba y gritaba y faltaba respeto a cualquier persona. Durante los siguientes meses de noviembre y diciembre, los maltratos psicológicos eran peores. Se la pasaban diciendo que no servía para el puesto, que no estaba haciendo bien mi trabajo, un montón de comentarios despectivos y negativos, hasta mi manera de hacer mis funciones, las que yo hacía de reclutador, haciendo el hash light, haciéndome dudar de mis capacidades y de mis cualidades, haciéndome menos, ignorándome y solo recalcando las cosas malas y negativas. Yo, cansado de tantos comentarios despectivos de mi trabajo, es cuando hablo con ellas, y aparte de que dejo el puesto temporal de jefe, aviso posiblemente vaya a renunciar y les digo que se quede otra persona de jefe, porque si no les gusta cómo trabajo, que se hagan responsables ellas. Es cuando el jefe estatal habla y le da a esta chica de jefa en la que cambiaron el aeropuerto. Sí, a veces la desesperación por no tener el personal completo, los jefes altos mandos siempre ponen a una persona nada más para llenar el puesto, pero ojo, lejos de ayudar, hacen que la empresa vaya a declive. Al ya no estar mi ex jefa, supongo que la señora T, que no sé si lo mencioné, ella se encargaba del área de cursos de capacitación, empezó a ser más directa e hiriente, como lo mencioné anteriormente, y recalco. Ya no sé, su actitud hacia conmigo cambió bastante. Su violencia psicológica o muy laboral ya era bastante evidente. Incluso me volvió a llamar pendejo indirectamente, ya que se ponía a escuchar música, cantar las letras, y en una de esas canciones escuchaba como decía pendejo y me volteó a ver usándome como burla, ya que pensó que yo no me había dado cuenta. Pero de reojo vi que me volteó a ver, y ahí es cuando todas comienzan a reírse. Vaya, esa oficina se convirtió en el patio de recreo de secundaria. Empezaron los comentarios de que yo tenía la culpa de que todas tuvieran problemas con su trabajo, de las pésimas contrataciones, haciéndome dudar de mis capacidades y de mi trabajo, contrario a lo que el jefe estatal a mí me decía. En ese tiempo había entrado una chava de Veracruz que era psicóloga al área de capturista de datos. La chava tenía el ego inflado, eso hizo que ella misma conectara con la señora T por su misma manera de ser de ambas. Y de ahí agarró para decir que no tenía preparación, que no aplicaba bien las pruebas. Comentarios tras comentario y haciéndome dudar de mí. Entre las cuatro hicieron buena mancuerna, dejaron de ser profesionales, se la pasaban comiendo en la oficina, platicando, gritando, chismeando y no haciendo bien sus funciones, causando el descontento general de los trabajadores y de la parte administrativa del aeropuerto. No se podía trabajar a gusto, se pasaban burlando de los colaboradores, entre otras muchas cosas. Ya no parecía oficina de RH, parecía que iba a clases de niñas de secundaria o primaria. Lamentablemente, chicos, así pasa. A veces hay personas que se dedican nada más a hacer mal su trabajo, les gusta ocasionar problemas con los colaboradores y nada más estar haciendo la vida imposible, y esto se tiene que acabar. Para eso estamos nosotros. Entre su violencia psicológica decían que todos se quejaban de mí, que porque decía eso en las entrevistas, que yo tenía la culpa de los papeles, incluso culpándome de cosas que ellas mismas hacían mal, que yo no les pasaba nada, sabiendo que yo estaba demasiado ocupado en las entrevistas, porque en ese tiempo había salido bastante gente, que porque se contrataban al fulanito, que a sultanito, que hicieran eso, que nos dijeran aquello, que la supuesta psicóloga, la chica que te mencioné, se la pasaba diciendo que no aplicaba bien las pruebas, que estaba haciendo todo mal, que yo tenía culpa de ciertas contrataciones cuando ellas sabían que yo no calificaba las pruebas de todo. Yo enviaba 50 de estas a la Ciudad de México, además agregando que cuando venía el jefe estatal, él contrataba a todos los que estaban en la oficina sin dejarme aplicar el filtro. Durante los últimos meses me sentía cansado e impotente porque no trabajábamos en equipo, me ignoraban, se burlaban de a mis espaldas, decían cosas como que yo debería estar ahí o que yo tenía la culpa de todo,
que no hacía bien los procesos, culpándome hasta de sus propias funciones. Me empecé a sentir frustrado, sufrí ataques de ansiedad porque me sentía solo, sin apoyo y sentía tan mal que ese trabajo durante esos últimos meses de diciembre, enero y febrero, que es cuando renuncié. Ya no me sentía motivado, me levantaba desgastado, ya sin ganas de nada, deprimido porque sentía que a pesar de que daba mi 100% no era lo suficiente y me sentía culpable de que quizás sí yo era el del problema. Me hicieron tanto Coco Wash y me hicieron tanto Hashlight que empecé a creer el cuento de que yo era el problema, sin darme cuenta que también lo hacían para que yo renunciara. A finales de diciembre entró un chico que sería mi auxiliar. El jefe estatal me pedía a alguien para que me apoyara, pero la realidad buscaban a alguien para sacarme, porque después de me enteré que me reportaron por todo y por cosas muy tontas. Así es, amigos, siempre cuando una empresa quiere sacar a una persona, realmente buscan la manera de que alguien te apoye o capacitar a alguien por si se necesita, pero realmente lo que busca la empresa es sacarte. Ten cuidado cuando te pase esto. Por cierto, me reportaron con el jefe del aeropuerto por las contrataciones que se me hizo tan estúpido esta queja que porque no estaba contratando personas aptas para el puesto. Algo muy tonto porque ellas sabían cómo era el proceso y aparte, como lo mencioné anteriormente, yo no calificaba todas las pruebas y quienes daban las órdenes eran los de la Ciudad de México, los del corporativo de la CIA. En pocas palabras, todo lo malo que pasaba en la empresa en Vallarta, ellas me hacían sentir que yo tenía la culpa de todo. Además, si la gente se quejaba era por la mala paga y porque la empresa prometía cosas y no las cumplía. En diciembre cambiaron las políticas y ya no les quisieron pagar las capacitaciones y otras cosas. Obvio, el personal se iba a enojar. Yo no podía hacerme, obviamente la gente mostraría descontento y muchos terminaban renunciando. Aparte, te descuentan por todo, si faltas, si llegas tarde, y era obvio que el personal ya no iba a trabajar de forma eficiente y motivados. Llega a finales de diciembre y principios de enero y eso se volvió el patio del recreo, lleno de bullying, se volvió un infierno. Yo en enero las reporté porque diarios se ponían a comer en la oficina y a chismear, a burlarse de la gente y no hacían más que tragar. A mí me echaban toda la culpa como si yo tuviera el control de toda la gente de que no iba a las entrevistas. Se sentaban en medio de la oficina y se ponían a tragar pollo o hamburguesas. Y yo tenía gente haciendo entrevistas, ellas les valía. Después, cuando se enteraron que las reporté, todo enero se la pasaron ignorándome, no dirigían la palabra hacia mí, me veían con cara de fuchi, hablaba o decía algo y torcían la boca, o me muleaban, preguntaba algo y parecía que a fuerza me tenían que hablar o me respondían gritando como el caso de la señora T, que se volvió muy pedante y agresiva conmigo, solo entre ellas hablaban bien y se reían. Se volvió un infierno este trabajo. Mi único soporte emocional era el chavo que entró de auxiliar. Además, enero se volvió caótico porque mucha gente renunciaba por los malos tratos de los gerentes de áreas, ya que no sé si lo mencioné, la señora T tenía un grupito de trabajadores aliados que hacían bullying a la gente de nuevo ingreso y en varias ocasiones personas que yo contraté me venían a dar la queja de que porque se querían renunciar por el pésimo ambiente laboral, ambiente que en más de una ocasión expuse al jefe estatal y nunca pusieron atención a eso. Al final no buscaban soluciones en esa empresa, buscaban culpables y echar la bolita y desgraciadamente a mí me tocó ser la tira del dardo. Durante estos últimos meses la situación era caótica, me sentí tan mal, sufrí ataques de ansiedad, literal, me atacaba el jefe estatal gritando que contratara gente, al igual que la señora T con sus comentarios pasivos, agresivos, culpándome de todo. Les preguntaba algo y me contestaban gritando a la defensiva todo el tiempo. Me sentía tan mal en ese trabajo, impotente, frustrado, porque sentía rechazado e ignorado. No les podía preguntar algo porque me contestaban de mala gana. A veces yo me ponía a hablar con los colaboradores y ellos me hacían reír, porque hasta ellos me veían triste, que porque también era parte del rapport o romper el hielo. Y a ella le parecía mal. Si me reía, ya me volteaban a ver feo. De hecho, en más de una ocasión
la chica que quedó de jefa junto con la señora T me gritaron que porque me estaba riendo de ellas y yo les dije que no me reía de ellas. La forma agresiva diciendo que si lo había hecho que parecía tonto, pero respondiendo muy agresivas y tachándome de mentiroso. Ya habían perdido el rumbo de lo profesional, ya estaban paranoicas y agresivas hacia conmigo. Cualquier cosa me querían hacer sentir mal. El 17 de enero, si mal no recuerdo, quise arreglar todo con ellas. Con arreglar me refiero a saber cuál había sido el problema, por qué me tenían tanto coraje. Subí a la hora de comida, estaban las 4, le dije a la señora T que si podía hablar con ella en privado. En vez de ser profesional y educada, me empezó a gritar delante de ellas diciéndome que yo era el del problema, que yo no debería estar ahí trabajando, que yo era un inmaduro. O sea, ella proyectó todas sus inseguridades en mí y que yo la estaba cagando, que estaba como estúpido, que me decían algo y que no respondía, que parecía tontito, que me burlaba de ellas, que yo era el sensible, que tomé todo personal. La señora se la pasó todo el rato gritándome y por respeto nunca le levanté la voz. Y las demás también me empezaron a atacar por cosas tan tontas, o sea, metiendo cosas personales. Ese día no logré nada y fue cuando me di cuenta que ya no quería trabajar ahí. Hablé con el corporativo de la empresa, no me hicieron caso y no me apoyaron. Al final hablé con la LIC D y pedí la renuncia, pero me pidió que dejara bien mi puesto para la persona que se iba a quedar y me tuve que aguantar unas semanas más hasta febrero. Como mencioné, todo esto sucedió en el 2022 y 2023. Llega febrero del 2023 y empecé a capacitar al chico nuevo. El chico era muy amable conmigo, ahorita llegaré a ese punto. Yo le dije que le dejaría mi puesto. Meto a la empresa en la feria del trabajo y me enfoco en eso y en capacitar al chico. Pasa 13 de febrero, si mal no recuerdo, y empiezo a buscar trabajo. Dejo mis papeles y dejo la laptop con archivos de todo el trabajo y cosas que yo tenía. Y se las dejo a él y presento mi renuncia. No te puedes imaginar el coraje que me agarraron. Uy, sus comentarios. Que yo era un débil, que poco aguantaba, que no tengo valor. Ese día recuerdo bien a la señora T que estaba a mi lado. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y diciéndome de cosas. Yo casi a punto del llanto diciendo que estaba la jefa de RH, que yo no aguantaba los malos tratos. Decía que yo era sensible. La misma narrativa que el del problema era yo. En esos días renuncié y gracias a ese chico consigo otro trabajo de RH fuera de Puerto Vallarta. Me voy de ese trabajo y yo mantenía comunicación con él para ver cómo iba todo y ver si tenía algunas dudas. En ese tiempo yo me empiezo a tomarle cariño emocionalmente porque fue mi soporte emocional. Él me ayudó bastante, pero nunca tuvo una intención más allá que una simple confusión. Con el pasar de las semanas, esto es cuando yo ya trabajaba en la otra empresa, ya habían pasado 5 semanas, si mal no recuerdo. Me empieza a llegar mensajes de ex colaboradores y a decirme lo que esta señora T andaba divulgando de mí y mi salida, que me habían corrido por supuesto a que por eso me había ido de la empresa. No puedes imaginar el coraje que me dio. Yo ya no estaba en Vallarta, mucho menos ahí, y me estaba difamando y arruinando profesionalmente. De hecho, tengo las capturas de pantallas de las conversaciones de que yo ni al caso acosé a ese chico. Mentira que esa señora se inventó por coraje, que no tenía que ver con el chico. Una gran mentira para arruinarme profesionalmente. Tengo testimonios de personas que escucharon toda la mierda que dijeron de mí. Lo hablaban con colaboradores que me corrieron por eso, que yo había hecho pésimo trabajo. Mancharon mi imagen profesional, me prestigiaron y difamaron. Aprovecharon que ya no estaba en el otro trabajo fuera de Puerto Vallarta para arruinar mi vida profesional. Antes de que se me olvide, ya no trabajé en el área del aeropuerto, pero sé quejas de los propios colaboradores que por eso no les dura la gente. Los gerentes de área son unos puercos y maltratan al personal. Y las de RH hasta la fecha no han hecho nada, no les interesa a su personal, cuando se supone que RH es el puente entre la empresa y el personal. Pero ¿qué se puede esperar si tienen de jefa de RH a la señora T, que solo tiene la preparatoria y no la hago menos por eso? Pero como puede ser que una empresa ponga de jefa una de RH,
a personas sin preparación académica y sin experiencia, porque la señora T solo ha trabajado de cajera. Todas sus publicaciones tienen me divierte porque mucha gente sabe cómo son en esa empresa y quieren disfrazar y mentir diciendo desde cuentas falsas que es mentira, que trabajan con un excelente ambiente laboral. Por último, cuando yo estaba en el otro trabajo, fui por mi finiquito a las 4 semanas, o fueron una mierda conmigo. Cuando llegué, me estaban otra vez culpando de muchas cosas. Ninguna volteaba a verme a los ojos diciéndome que yo borré todos los archivos. Me encabroné porque todo esto se lo dejé al chico en la laptop y creyeron que yo estaba tan tonto para no darme cuenta cuando ellas borraron los archivos para seguir con esta campaña de difamación y desacreditación hacia mi vida laboral. Todos los archivos estaban en la papelera de basura como si alguien los hubiera borrado a propósito para hacerme quedar mal. Luego que supuestamente les robé una USB y esa USB se la dejé al chico, no regresaron mis papeles y me los perdieron. Lo mismo han hecho con otros colaboradores que perdieron papeles y ahí es una cadenita que solo se la pasan echando culpas y no buscan soluciones. Tuve que ir a terapia como lo comenté y aparte me destruyeron mi vida profesional. Mi vida personal también se volvió afectada. Espero que esto sirva de ayuda a aquellos que buscan referencias de ese trabajo y tengan mucho cuidado con quien entran a trabajar. Y que también sirva para que estas empresas tengan cuidado a quienes contratan como jefes de RH, porque gracias a ese trabajo la señora T, que ni conocimiento académico ni cédula profesional tiene, ya podrá fácilmente entrar a otros trabajos de RH solo por haber trabajado 3 años ahí de jefa de RH. Muchas gracias por el apoyo. Espero que con esto ya nadie vaya a trabajar a ese lugar. No vale la pena. Bueno chicos, esta es la historia que nos mandan del aeropuerto aquí de Puerto Vallarta de la empresa CIA. Y les voy a decir una cosa chicos. Cuando tu jefe rompe ese límite de respeto y te llama de esa manera, la verdad no lo debes de tolerar. Ahí se vieron muchos casos de bullying, falta de respeto, burlas. Hubo muchas cosas que realmente no están adecuadas para una empresa como tal. Los jefes de RH son los portavoces del respeto y de llevar a todo su personal al éxito. No es válido que ellos mismos hagan burla entre su personal y que tengan a unos compañeritos ahí propios que se encarguen de hacer bullying a los nuevos. No, señores, basta de eso. Señora de RH, le mandamos un mensaje. Por favor, cambie su actitud. Tome cursos para que sepa cómo manejar el personal. La empresa tal vez no se da cuenta porque usted solamente les muestra lo que usted quiere ver y como tiene a su propio personal, esas otras 3 personas que la apoyan y dan a la misma situación que usted, pues la empresa no se da cuenta. Jefe estatal, por favor, también le mandamos un mensaje de que ponga atención. No es justo que tanto personal esté entrando y saliendo, entrando y saliendo. Cuando esto pasa dentro de una empresa es un foco rojo que deben de atender. Esto no se puede quedar así, señores. Empresa CIA, te mandamos un mensaje desde aquí para decirte que tengas cuidado con tu personal, que en lugar de estarlos haciendo bullying, de estarles gritando, de a lo mejor no dejarlos comer en su tiempo, o incluso mensajes que he visto en las páginas de ustedes, la verdad están mal. Es un foco rojo que deben de atender y eso tiene que ser ya. De lo contrario, se van a quedar sin personal y por ende van a perder la franquicia tal vez dentro del aeropuerto. Recuerden, hoy en día están subiendo muchas prestas de nivel y están ofreciendo mejores servicios que unos. Usted, señora de RH, ponga más atención a su personal y esperemos que esto cambie. Recuerden, amigos, si estás pasando por algo similar, por favor te pido que todo lo documentes con mensajes, llamadas y si puedes grabar conversaciones donde se te ve afectado, lo puedes hacer. Recuerden que hoy en día las leyes están a favor de los colaboradores. Es importante que acabemos con este tipo de prácticas dentro de las empresas, especialmente con recursos humanos. Por favor, te invito a que compartas este video para llegar a más gente, crecer esta comunidad, que vean las empresas que no estamos ya totalmente cegados, que vamos a levantar la voz y vamos a dar a conocer todo lo que están haciendo para que los grandes empresarios sepan cómo están manejando sus empresas debajo de. Por favor, comparte este video y esto fue Ahí te encargo.